Bueno, y continuamos con un tema bastante importante y es que los cocodrilos en las últimas semanas se ha visto como han acrecentado su presencia en diferentes lugares, lo que se convierte en un riesgo para humanos y animales. Cada vez son más frecuentes los avistamientos cerca de áreas urbanas, lo que también genera preocupación en las comunidades. ¿Cómo se puede controlar esta plaga de forma segura y responsable? Vamos a conversar con el especialista en vida silvestre, don Víctor González, para entender las causas del problema y sobre todo las posibles soluciones. Buenos días, don Víctor, ¿cómo está? Buenos días, bien, ¿usted, José? ¿Cuál es la situación actual que presentan estas poblaciones de cocodrilos en zonas afectadas? Los vemos ya cada vez más por todo lado. Bueno, de acuerdo a los genios del MINAE y SINAC, no hay superpoblación. Los conteos que se hacen de las universidades van y los hacen en un mes. Los lagartos se entierran, supongamos en Palo Verde, en esta época usted va y no encuentra un lagarto. Don Víctor, ¿por qué es que se ha producido en una superpoblación o tanto avistamiento en los últimos meses, verdad? Ya hasta el presidente de la República cuestiona la posibilidad de que efectivamente hay una superpoblación. Bueno, vamos a ver. SINAC y MINAE dicen que el río más poblado de lagartos o cocodrilos es el Tempisque. Y usted se mete a Google y Google le dice que el río más poblado de cocodrilos en el mundo es el Tárcoles. Esto se da porque los ríos del Valle Central son botaderos de las peores porquerías y esos lagartos se han adaptado a todas esas porquerías y la población ha venido creciendo exageradamente y no hay controles para ¿Hay esos una animales. regulación, un control para la Las cantidad? regulaciones que tiene el MINAE son risores. Eso es de sentarse a reír. ¿Cuáles podrían ser los métodos más efectivos, don Víctor, y sobre todo éticos también, verdad, para poder controlar esta población de cocodrilos? Bueno, vamos a ver, sonará feo, los animalistas se me pueden venir encima, pero en los Estados Unidos y en los países donde hay superpoblaciones de lagartos, se abre una temporada de caza. Bueno, de hecho ya el presidente de la República lo sugirió esta semana Sí, también. lo sugiere, pero es que el reglamento, un reglamento que DE 40548, que se estipuló en el 2017, que es una vulgaridad de reglamento, dice que no se puede cazar. La única manera es que el MINAE diga que sí se abre veda, que se abre la caza porque hay superpoblación, pero nadie quiere poner el punto en la llaga. Todos nos echamos porque los animalistas van a decir, estamos matando la naturaleza, pero matamos vacas, pollos y no decimos nada. Pero de hecho por primera vez escuchamos al presidente de la República tocando un punto que en anteriores gobiernos nunca se ha tocado. ¿Cómo se haría en este caso? ¿Cuál sería el procedimiento para que esto sea efectivo? Bueno, el presidente tiene el poder en sus manos, que llame a don Frank Tattenbach y que lo siente, aún más, que traiga a don Frank Tattenbach y me lo sienten aquí a la par mía y conversamos sobre las poblaciones. Una pregunta, don Víctor. Una de las soluciones que mucha gente opina, ¿verdad? Y a veces tratamos en la desesperación de encontrar soluciones que no siempre son viables. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué no los llevan a una zona que de pronto represente un menos riesgo para la población? ¿Hasta qué punto trasladarlos a otras zonas puede ser una solución para este problema? Eso es la peor mentira que pueden decir. Primero, para trasladar un lagarto del río Tárcoles al río, bueno, hagamos del río Tulín al río Tárcoles, tiene que hacerse estudios poblacionales. Los lagartos alfa del río Tárcoles van a desplazarlo y el lagarto por sí solo va a devolverse al espejo de agua donde él vivía. Entonces eso es una mentira que les dicen a los ticos y entonces, ¿cómo hacemos para no mentirle? Porque todo esto de vida animal y todo esto es una farsa que nos quieren vender. Otro de los puntos que se visualizan en algunas zonas es, bueno, hasta qué grado es factible, ¿verdad?, colocar algún tipo de barricadas o barreras que no permitan el acercamiento de estos animales a ciertas zonas. Vea, José, es que mi hijo me debe estar rodeando aquí por tele, porque le voy a decir la verdad. En Costa Rica el envío no lo pudo manejar SINAC ni MINAE. El Simón Bolívar, Santana, están destruidos porque ellos son los que regulan todo eso, pero se meten todas las piedreros, todo lo que usted quiera. Ahora, ¿van a poder poner barreras en Costa Rica? Me dice su hijo, efectivamente, que entonces nos explique cuáles son las prácticas que se utilizan en otros países. Las únicas prácticas que se a nivel mundial es que se abra un tiempo de caza para controlar la cantidad de animales que hay, porque ellos no quieren decir plaga de mapaches, plaga de pisotes, plaga de lagartos, plaga de coyotes, y no quieren decir, o sea, los ministros que tenemos
Yo no sé qué pasa en Costa Rica. ¿Cómo ha funcionado esto en otros países? O sea, ¿cuál ha sido el funcionamiento, cuál ha sido el procedimiento que llevan a cabo para ver la efectividad que tiene? Es que es una manera, el país el gobierno no genera plata, se lo voy a hacer así, el gobierno no genera plata por sí solo, sino a base de impuestos. Una manera que al país le ingresen plata es tratar de explotar la naturaleza, pero regulada. En estos países tengo entendido incluso que hasta se manejan marchamos para estas cacerías abiertas, ¿verdad? Se marchaman, exactamente. O sea, no cualquier persona puede simple y sencillamente, porque estamos en, no sé, que se habilite la posibilidad, no es que cualquier persona simple y sencillamente pueda llegar y actuar, ¿verdad? Imagino que debería ser en zonas reguladas, que debería manejarse con un marchamo, tiene que haber un permiso adecuado, tiene que haber recomendaciones específicas. Es que eso es lo que hacen los países como Estados Unidos, Luisiana, Mississippi, todos esos lugares, les dan 10 marchamos. Usted tiene derecho a matar 10 lagartos. Esos lagartos le dan de comer a un montón de gente porque se vende la carne, se vende la piel, se hacen carteras. Entonces es un encanamiento que le sirve al país. ¿Por qué? Porque le va a traer plata al país que necesita el país. Don Víctor, ¿cómo se controla que efectivamente si una persona tiene 10 marchamos vaya a únicamente a acabar con 10 cocodrilos y no que se haga algo masivo también, ¿verdad? Es que lo que se hace en Estados Unidos es, se le da el permiso, se le dan los 10 marchamos, usted tiene que presentar ante la autoridad el lagarto con su marchamo pegado. No es que yo mato y ya, maté 10 lagartos, no, el lagarto viene con su marchamo pegado, que es un tipo de gasa, lo lleva, lo presentan, y ya usted se mató los 10, ya no tiene más oportunidad de matar en la temporada. Mucho de lo que la gente busca, ¿verdad? O piden en diferentes medios y en redes es acabar con todos los cocodrilos, pero esto tampoco es factible porque estamos hablando de que también hay una afectación al ecosistema. Es que los cocodrilos ejercen un control biológico excelente. Lo único sí es que ya no están ejerciendo ese control biológico porque es más fácil. Cuando llega un perrito nos comemos el perrito, ya no van a atacar el pescado. Ya los desplazamientos, porque está la población, que los cocodrilos grandes desplazan a los más pequeños y entonces ¿qué tienen que hacer esos pequeños? Buscar lugares donde no haya otros cocodrilos. Lo más fácil, las playas, Jacó. Antes sus tíos Jacó, le hablo de hace 40 años, sus tíos Jacó y no existía un cocodrilo en la playa. Ahora hay miles. Pensando, don Víctor, en una posible solución y que se dé la apertura para que se maneje una casa abierta para poder acabar un poco con esta superpoblación de cocodrilos, ¿hasta qué punto también se debe hacer un estudio de en qué zonas sí y también qué cantidad de cocodrilos eventualmente son los que podrían estar a la mira para que de alguna u otra manera no exista la posibilidad de que damos una cantidad de marchamos y cuando nos damos cuenta y también acabamos con una gran cantidad de cocodrilos que no era necesario? José, es que mientras exista esta burocracia en el país no se va a poder hacer porque los ministerios lo que hacen es engordar gente, un montón de gentes con ajevio, usted se sienta a ver el MINAE, son con ajevio, con de todo, pero no hacen nada, porque como le repito, el MINAE en sí lo que ha hecho es un desorden a nivel nacional, no solo de lagartos. El Valle Central no tenía loras nuca amarilla y ahora está lleno de loras nuca amarilla. ¿Quiénes fueron los culpables? El MINAE, porque la libera andan hasta con los anillos, las loras. ¿Y los lagartos qué pasó? Dejaron que se descontrolara la población porque se hicieron algunos criaderos y liberaron a diestra y siniestra. Don Víctor, sé que es complicado cuando hay una superpoblación de lagartos, aunque no se haya firmado, ¿verdad? Y es algo aparente, y lo vemos diariamente en todas las noticias y todos los lugares que se ven afectados actualmente. Y sé que muchas de estas medidas no se pueden por los temas que usted mismo nos indica en este momento, pero a nivel de población, ¿hay alguna manera en la que podamos prevenir que esto siga presentándose o ya es muy tarde desde la perspectiva de que estamos rodeados por todo lado? Bueno, por ejemplo, alimentamos a nuestras mascotas, tenemos alimento por todo lado, alimentamos a los cocodrilos, ¿verdad? Nos vamos, ya hay tours incluso que van a estas zonas para alimentar a los pollos, vemos la gente que hace espectáculos, ¿verdad? Jugando con los cocodrilos. Es complicado. Sí, es muy complicado, pero el presidente tiene el poder en sus manos para regular todo esto, que llame a sus ministros si lo siente, y que siente no solo a los ministros, todos los que estamos interesados en eso, que nos siente y discutamos, porque el país, vamos a ver, el problema es que los turistas van a venir, no se pueden sentar en una playa porque en cualquier momento sale un lagarto y lo muerde, y entonces, ¿qué pasa? Se va corriendo el turismo. De hecho viene Semana Santa, ya vienen muchas familias que van a las playas, que ahora, bueno, en zonas que son muy visitadas, por ejemplo Jacó, que es lo más accesible para muchas familias de la capital.
Ya vemos que ahí ni siquiera entonces, porque también hay afectación con cocodrilos. Sí, antes usted podía meterse en cualquier quebrada en Jacó porque usted se bañaba antes. Ahora usted va y se mete a una quebrada y está en riesgo que se lo lleve un cocodrilo porque todas están llenas. El Tárcoles ha desplazado cocodrilos a Tulín, Sabegre, Naranjo, todas esas bocas están llenas de lagartos. Nadie quiere, como le digo, poner el dedo en la llaga porque dicen que es que los animalistas tienen que entender que el mundo se hizo para todos y cuando hay una superpoblación de algún animal que está afectando, el Estado tiene que entrar a regular eso. Eso es lo que pasa. ¿Qué prevención tomar como familia? Porque la realidad es que esperamos estas fechas para poder vacacionar y entonces ¿qué nos va a tocar? No volver a las playas, no vacacionar, ir nada más a una piscina porque no sabemos si eventualmente vamos a ser presas de un ataque. Lo ideal sería que conversar con la gente del pueblo, del río, que está cerca de esos lugares, para que le diga si hay realmente lagartos, que ahora en todos los ríos hay lagartos, si hay lagartos, si no hay lagartos, si son agresivos o no son agresivos. Don Víctor, ¿dónde se esconden regularmente? Porque hemos visto casos donde nunca han habido cocodrilos, entonces probablemente si preguntas la gente te va a decir, no, aquí nunca, pero al final atacan. ¿Dónde se esconden? ¿Pueden, no sé, hacerse pasar por un tronco, en tener cuidado con los perritos que regularmente los llevamos a la playa y los dejamos andar por todo lado? ¿Cómo estar alertas? Los perros son confites para los lagartos, primero que todo. Los lagartos tienen la capacidad de hacer cuevas y enterrarse, o si no, dentro del mismo río, bajan, consumen y se pueden quedar hasta 6 horas ahí y que no los vemos. Entonces, o sea, no hay una forma como de estar alertas para hacer una inspección en la zona y ver si hay algo que de pronto nos llame la atención. No hay forma, la única es conversando con los lugareños para que ellos le digan, hay lagartos, no hay lagartos, métase, no se puede meter. ¿Por qué? Porque ya un lagarto 2 metros es un peligro para uno. Y aquí viene otro problema, ¿verdad, don Víctor? Que cuando vemos un animal tan grande, tan pesado, lo que pensamos es que va a ser un animal lento. Pero los lagartos no son nada lentos. Son sumamente rápidos y la mordida, el lagarto tiene dificultad. Él puede morder, pero no puede desgarrar. Para desgarrar tiene que girar y arrancar el miembro. Tiene que estar la carne prácticamente en descomposición para podérsela comer, a menos de que la presa sea pequeña. Entonces, si captura un ser humano, lo que hace es morderlo, bajarlo, ahogarlo y después se lo lleva a un lugar donde él después pueda desmembrarlo y tragárselo. Dios quiera no suceda ningún tipo de altercado ahora que viene Semana Santa y ante la inacción que vemos, pero ¿qué hacer en un caso donde vemos que una persona está siendo de pronto atacada, asediada por un cocodrilo? Porque también la gente no sabe cómo colaborar, si colaborar, no colaborar, o más bien ponerse en riesgo es lo que tenemos que evitar. ¿Qué hacer en estos casos? Que es una pregunta que se hace mucho. Y mucha gente dirá, no, salga corriendo. Bueno, pero es que también tenemos que saber cómo comportarnos. De ahí tiene que sopesar uno. Si tuvieran un arma, que maten al animal. Ese es mi criterio, ¿verdad? Pero usted no lo puede matar porque usted se va a ver en un problema. Entonces, esa pregunta me gustaría que se la hagan al ministro o al presidente, porque yo no le puedo dar una respuesta donde no hay salida, donde usted no tiene, diga, puedo salirme por aquí. No, le cierran a uno todos los portillos con leyes y reglamentos. Le voy a decir una cosa. Perfecto. Muchísimas gracias, don Víctor. Con mucho gusto. Nos ganó ¿pero qué nos iba a decir? Cuéntame. Sobre la pirámide que hay en las leyes en Costa Rica, sí, la de Kelsen, está pasando primero un reglamento por encima de una ley y está pasando un reglamento por encima de convenios internacionales. Y los jueces en Costa Rica, yo veo aquí todos los abogados a hablar, lástima el tiempo que vienen a gastar. Cuando las leyes se cumplan, podemos hablar, de lo contrario, seguimos en eso. Don Víctor, muchas gracias y ojalá que este tipo de entrevistas no solamente sirvan para informar y que sean de utilidad para usted, sino también para que las autoridades pertinentes también puedan escuchar y buscar soluciones. 8:48 minutos de la mañana, continuamos con más de la revista. Me va a matar.